Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muchísimas gracias por la invitación. Vos sabés que para mí es siempre un placer poder estar, es una gran oportunidad para poder conversar con vos y también conversar con la gente y contarle a la gente un montón de cosas sobre diferentes temas. Así que muchas gracias por la invitación. Pues bien, no, muchas gracias a ti, de verdad, Javier, un placer tenerte por acá. Ahora te voy a pedir que te presentes. Yo sé de tu currículum, sé de todas tus capacidades, pero aquí en TikTok tenemos muchas personas que todavía no saben de ti y la idea es que te disfruten, que te conozcan, que te disfruten. Lautec, Leyo, bienvenida, bienvenidos. Vamos a platicar de endometriosis, así que están en muy buen momento para que inviten a sus amigas, a sus amigos, compartan el live, denle likes, denle sonrisitas. Publiqué un par de videos invitándolos aquí en la plataforma de TikTok. Y la invitación es muy sencilla, el mensaje es muy sencillo. Tienes menstruaciones dolorosas, tienes menstruaciones cuyo dolor es importante, tienes dificultades para embarazarte, tienes dolor al orinar, al evacuar, algún dolor abdominal de causa no explicable, dolor al tener relaciones, puede ser endometriosis, de eso vamos a platicar el día de hoy con el doctor Javier Del Longo. Javier, nuevamente muy bienvenido, muchísimas gracias y te pediría que por favor nos platiques de ti, de tu trayectoria académica, de tu experiencia profesional. Breve, por favor, porque si no se nos va a ir toda la hora en eso. Bueno, no, qué feo, qué feo me siento yo hablando de mí mismo, ¿no? Es como, de No, no, alguna no. manera, no sé, autorreferencial. Bueno, nada, yo soy médico, soy de la Argentina, vivo en una provincia que es la provincia de Misiones, al norte de la Argentina, que para que la ubiquen, en mi provincia están las cataratas del Iguazú, que son una de las 7 maravillas del mundo. Hago Ah, ginecología, me dedico a la ginecología en general, pero estoy dedicado a la cirugía mínimamente invasiva y formo parte de lo que se llama MAFE, que es el mapa federal de la endometrosis, y de alguna forma tratamos de darle alguna solución, algún tratamiento, que es la palabra más correcta, es decir, ver, de estar cerca de las pacientes que sufren esto, y estoy ya terminando lo que se llama unas maestrías y unas experticias en endometrosis a nivel internacional, a nivel europeo. He sido presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, así que bueno, me dedico también a, como les decía, a la cirugía mínimamente invasiva y trabajo en la Facultad de Medicina en Misiones y en el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica en una ciudad que está muy cerquita a donde yo vivo, que se llama Corrientes. Allí básicamente entrenamos a otros en el arte de la cirugía en general y particularmente la cirugía mínimamente invasiva. Y una vez más, muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Vos sabés que a mí me encanta poder conversar con ustedes y me encanta todo el proyecto que tenés de Segunda Opinión y que por supuesto no solamente lo tienen que ver en TikTok, sino que hay un montón de plataformas donde pueden acceder a muchísima información y de muy, muy buena calidad en diferentes temas. Es decir, hoy nos toca hablar de endometriosis, pero hay de todo allí. Justamente estábamos hablando cuando entré en vivo sobre la melatonina, y estaba buenísimo sobre eso, pero como ese tema hay un montón, así que no dejen de darle clic a las cosas y métanse en Segunda Opinión para ver todo sobre medicina. muchas gracias y gracias que nos lo recuerdas. Efectivamente, amigas, amigos, esta plataforma Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín, está dedicada a la salud, salud integral, enfocada sobre todo a la mujer, pero hay muchos temas que son realmente para mujer y para hombre. Esta plataforma está constituida ya por 60 profesionales de la salud y creciendo, de 12 países de Latinoamérica, más dos amigas de España. Entonces es una gran oportunidad de que en esta página, en esta cuenta, van a tener un canal dedicado a la salud. Sí, que a la hora que ustedes lo prendan, que se conecten, sepan que van a tener ahí un tema interesante de salud para mujeres, para hombres, para niños, para todas las edades. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo y obstetra, especialista en fertilidad, especialista en embarazo de alto riesgo y en colposcopía. Y hoy tenemos el gusto de entrevistar al doctor Javier Del Longo, de platicar con él. El tema es muy interesante, endometriosis, y promete mucho endometriosis de la A a la Z.
¿Por dónde queremos empezar? Pues bueno, para empezar, para quienes no sabemos, ¿qué es la endometriosis, Javier? Bueno, básicamente, si tuviéramos que definirlo para que la gente lo entienda, desde el punto de vista de su definición, es la presencia de células de lo que se llama el endometrio, del Sí, tejido circundante, pero fuera del endometrio. El endometrio, para que lo entiendan, vamos a suponer que estamos en un cuarto, en este cuarto, y los cuartos tienen una pared que puede ser no sé, de Durlock, o sea, ese material que se hace, o del mismo ladrillo, ¿sí? Eso es el músculo del útero. Y tienen un revestimiento interno, y ese revestimiento interno, que nosotros le llamamos revoque, que está hecho de otra característica, es el endometrio. ok, Ese endometrio es el que todos los meses, desde que la mujer menstrua, se descama, se cae y constituye la menstruación. Entonces, si nosotros decimos que hay presencia de ese endometrio, de esas células, pero fuera de la parte de adentro del útero, de este cuartito que habíamos armado, estamos hablando de endometriosis. Esas células pueden estar fuera del útero en diferentes lugares, fuera del útero dentro de lo que es el abdomen de la mujer, y vamos a hablar de la parte más frecuente. Entonces, esas células que están por fuera del útero se van pegando en diferentes órganos. Dentro de lo que es el abdomen tenemos una bolsa que recubre a todos los órganos, que se llama peritoneo, una bolsita. Estas células se van pegando allí, ya vamos a explicar por qué se pegan y por qué sobreviven, ok. pero lo cierto es que generan un estado de inflamación. Y como todos sabemos, cuando hemos tenido alguna inflamación de algo, nos hemos golpeado contra algo y se nos ha inflamado la piel, se nos ha inflamado un músculo, se nos ha inflamado una articulación, todas las inflamaciones duelen. Entonces, esta presencia de células de adentro del útero, pero en este caso por fuera del útero, desencadenan una reacción inflamatoria que genera dolor, que es lo que le pasa a la endometriosis. Esta endometriosis puede tener diferentes características, estar en diferentes órganos adherida y producir también distintos tipos de trastornos. Inclusive puede estar metida en la pared del útero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del cuarto? Sí, Dijimos que la pared era el ladrillo. Puede incorporarse y meterse adentro de ese ladrillo y llamarse, es como una prima de la endometriosis, se llama adenomiosis. Entonces, ya no está en el endometrio, está adentro de la pared de este útero o bien está por fuera del útero. Eso es la endometriosis y tiene dos síntomas bien cardinales y que tenemos que prestar atención. Uno de ellos, y el más importante, el más trascendental de todos, es el dolor con los periodos menstruales, cosa que no debería pasar y también lo vamos a conversar. Y el otro es algo que se llama subfertilidad, no infertilidad, sino que es subfértil, es decir, que tiene alguna disminución de su potencial de fertilidad. Dos síntomas cardinales: el dolor, que lo tenemos que tener presente, no normalizar, la menstruación no debe doler, entonces ya hay dolor, ya nos llama la atención, y el otro es la subfertilidad. Básicamente la endometriosis sería esto. perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Te hago un breve resumen de lo que me comentaste y te leo los saludos. Entonces, la endometriosis consiste en que el tejido que normalmente está dentro del útero, como lo que cubre la pared, ¿sí? Este tejido está también por fuera del útero y puede provocar inflamación. Eso puede provocar dolor en los periodos, que puede ser un dolor muy importante y también puede disminuir la posibilidad, el potencial de fertilidad. Te saluda Carolina Jasso, ella nos saluda desde Sonora. Un saludo para el doctor entrevistado. Claudia Yurani, buenas tardes, doctor. Conozco Sonora, ¿eh? ¿Eh? Estuve en San Luis, Sonora. En San Luis, San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado. Sí, No es el estado de Sonora, sí. Y estuve en el desierto del Pinacate también, que también pertenece, ¿no? Estuve en Mexicali, a varios lugares de allí. pues es por ese rumbo, ¿Sí? Sonora, exactamente. Nos saluda Alexa Betancourt, genial tarde, Víctor, muchas gracias, Alexa, bienvenida. ¿De dónde nos saludan? Recuérdenme, por favor. Daira Castillo, buenas tardes, mi doc favorito. Mira, te reconocieron de inmediato. Dios te bendiga siempre. Un beso. Daira es, si no mal recuerdo, de Panamá, ¿verdad, Daira?
Y acá salud desde Colombia, Gray Mari Duarte. Gracias por la información. De nada. Gray, ¿de qué ciudad de Colombia nos saludas? Y acá hay una pregunta, dos preguntas. Si me permites, voy a dar primero mi versión en esta primera pregunta y luego te consultaré. Dice Claudia Di Domenico. Un gusto, doctor. ¿Por qué no me embarazo? Entonces voy a dar mi versión. Yo tengo aquí, para estos casos, tengo un instrumento del siglo XXI, es un instrumento que viene prácticamente del futuro, y aquí podemos ver esas respuestas difíciles, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Déjame ver si se alcanza a ver, creo que hay demasiada luz, no alcanzo a ver bien, ¿por qué no se embaraza Claudia Di Domenico? Pero creo que pues necesitará un estudio de fertilidad, ¿no? Javier, ¿tú qué opinas? ¿Tú por qué crees Bien, que se embaraza? en principio, el embarazo depende de muchos factores, donde vamos a ponerle el 40% a la mujer, el otro 40% al hombre, y hay Claro. un 20% en el cual no sabemos y le ponemos pesca, que significaría esterilidad sin causa aparente, porque no hay una causa aparente, pero sin embargo seguimos allí. Es decir, que no es solamente la mujer, y aquí te voy a contar una historia. Dime. Resulta ser que bueno, cuando España era España en aquellos momentos y estaban con digamos, el problema de la sucesión en España. Carlos II era el rey y no podía tener hijos, tenía un aspecto, digamos, lo que lo llamaban, por ejemplo, podríamos decir, diferente para ese momento. Algunos decían que tenía algún grado digamos, de minusvalía cognitiva, otros no pensaban eso. Lo cierto es que necesitaban la sucesión de la corona y mandaron a traer de Francia, que tenían fama de tener muchos hijos, a María Luisa de Orleans, ¿sí? María Luisa de Orleans se casa con Carlos y entonces el pueblo quiere la sucesión, porque la sucesión era realmente importante, si no perdían esa independencia que tenía España y venían del siglo de oro español, o sea, estamos hablando de fines del 1600, ¿sí? Entonces, el punto es que estuvo mucho tiempo y no se embarazaba y no se embarazaba, y tanto es así que el pueblo la empieza a culpar a la mujer de eso y le dice: parid, reina francesa, en situación tan extraña, si París a España, si no París a París. Es decir, toda la culpa era de la mujer. Por supuesto que no parió, por supuesto que no parió, porque Carlos tenía un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter, ¿sí? En Ándale. donde era estéril. Ahí, por eso te quiero decir que la culpa, o la culpa, si querés ponerle con ese nombre, culpa no hay de nadie, ¿cierto? Entonces, digamos, el hecho de que no, la etiología puede ser de la mujer, del hombre y sin causa aparente. Con esto te quiero contar de que no te puedo dar una respuesta para eso, porque tendríamos que analizar todo y hay Sí. varios estudios que deberíamos hacer como para que tengamos una respuesta. Y así todo, con todos los con todas los Los estudios, estudios. tengo 20% de posibilidad de decirte, no sé No por qué sé. no te embarazas. Muy bien. Nos saludan desde Chile, Mimi, nos saluda Cari desde Perú, Adriana Méndez, saludos desde Coahuila, acá en México. Ingrid, buenas tardes, gracias por tanta información, saludos desde Bolivia. Sael, él es una amiga que está, amiga, ¿verdad? Porque no me acuerdo nunca, creo que no me ha dicho el nombre. Él está o ella está en Long Island, en New York. Saluditos, doctor, bendiciones, gracias por tan importante información. Taya, buenas tardes. Saludos desde Perú, también Gray, Mar Duarte, desde Bucaramanga. Gray, muchos saludos hasta Bucaramanga, Daira. Otra vez creo que es un mensaje para ti, dice Daira, sí, mi amor bello, soy de Panamá. Invitado cuando gustes. Mira vos. Nena Rey nos saluda, ella es una amiga de acá de Campeche, Campeche. Gracias por el mensaje, Daira, también muy amable. Doctor, perdí un embarazo en embrionario, ahora lo contestamos. Doctor, es probable que me embarace. A ver, bueno, empezamos por esa. Doctor, es probable que me embarace con un solo ovario, ya que el otro ovario me lo quitaron. Bueno, la respuesta es sí. Eh, el embarazo va a depender de que se generen óvulos, que los óvulos tengan la madurez adecuada
y que tengan la capacidad de ser fertilizados. De manera tal que si ovulás, obviamente que te podés embarazar. Y allí hay algunas cosas que tenemos que empezar a pensar es que hay otro factor para el embarazo que es la edad, ¿sí? Hay una declinación de la función del ovario o una declinación de la capacidad de estos óvulos, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Después de los 35 años hay una reducción, en todo caso, una disminución de dicha capacidad, entonces debemos hacer estudios para valorar esa reserva ovárica. También nosotros como médicos no solamente hacemos estudios en las mujeres que desean embarazo, sino en aquellas que no quieren embarazarse y tienen, por ejemplo, 30 años, pero desean posponer su fertilidad. Entonces recomendamos muchas veces que congelen sus óvulos para que les sirvan el día que quieran embarazarse, que se embaracen con buenos óvulos. Excelente. Nos pregunta otra persona, Cari, ¿la metformina ayuda a una mujer a embarazarse? Bueno, siempre y cuando el problema esté en algún grado de resistencia a la insulina que genere alteraciones en los ciclos, entre otras cosas, ¿sí? Cuando vos estabilizás las hormonas, de alguna manera estabilizás también o mejorás las posibilidades de embarazo. De acuerdo. El tema aquí es que realmente haya resistencia a la insulina. Si el problema es que Claro, la trompa está tapada o el problema es que el señor no tiene espermas, claro. como el rey Carlos, pues no le va a ayudar. Dice, perdí un embarazo anembrionario, me pusieron una T de cobre por una sinequia en el útero. ¿Ayuda la T para el tratamiento de la sinequia? Mira, si lo que existe es una sinequia uterina, mi pregunta es bueno, cómo llegaron a ese diagnóstico. Y si llegaron a ese diagnóstico, si hicieron el tratamiento correcto. Porque si hay una sinequia, lo que hay que hacer también es por vía histeroscópica, es decir, mirando por dentro del útero, tratar de resolver la sinequia, o sea, liberarlo y que la cavidad, la parte de adentro del útero, quede como tiene que estar. Perfecto. A ver, nos dice aquí también, nos saluda Adriana Méndez. Hola doctor, yo fui diagnosticada con endometriosis hace 3 años. Ahora, aquí te preguntaría dos cosas, algo que está pendiente para mí es qué tan frecuente es la endometriosis y la otra situación dice, tiene endometriosis, ¿eso basta para que nosotros podamos pensar en un tratamiento, en un pronóstico? Bien, la endometriosis tenemos que pensarla como una enfermedad crónica, recidivante, benigna, hormonodependiente, es decir, que va a tener un tiempo en el cual va a ser más importante y después de la caída de las hormonas en la menopausia desciende su importancia, e inflamatoria. Entonces, crónica, recidivante, benigna, hormonodependiente e inflamatoria. Entonces, es tan crónica como es crónica la artritis reumatoidea o la diabetes o la hipertensión arterial. Como toda enfermedad crónica, requiere un tratamiento crónico. ¿Cuántas mujeres la padecen? Que era otra de las preguntas. Se estima que, porque aquí hay una cuestión, si yo, como les dije, para una endometriosis, la presencia de endometrio por fuera del útero, la única manera de diagnosticarla y ponerle el sello es sacar esas células, mandarlas al patólogo, que es el que mira en el microscopio las células, y que me diga que sí, que esa célula que yo extraje de fuera del útero es un endometrio. Eso va a requerir una cirugía, cosa que es el gold standard para llegar ahí, o sea, que el patrón de oro para poder obtener esto, pero que no podemos realizarlo. Entonces, uno diagnostica la endometriosis a través de la clínica. ¿Y la clínica cuál era? El dolor. La menstruación no debe doler, entonces si hay dolor en la menstruación, ese dolor que son como calambres, es un dolor que le interfiere en su calidad de vida, es un dolor que no le permite, por ejemplo, ese día ir a trabajar o a estudiar si cursaba el secundario o el universitario. Es un dolor que además le genera
dolores para las relaciones sexuales, lo cual hace que se espacien las relaciones sexuales. Bueno, un montón de estas características nosotros debemos empíricamente, con estos datos, tratarla. ¿Cuánta población? El 10% de las mujeres en edad fértil pueden padecer endometriosis. Algunos estiman que puede ser un poquito menos, 8, pero más o menos por allí como para poner un número redondo. Ahora bien, si yo estoy hablando de las mujeres que consultan a un centro de fertilidad porque tienen problemas con su fertilidad, eso se eleva. Ese dato se eleva pudiendo llegar al 40% de las mujeres que consultan por trastornos en su inconvenientes en su fertilidad que padezcan de endometriosis. Volviendo y repasando, la Biblia dice parirás con dolor, pero en ninguna parte de la Biblia dice menstruarás con dolor. Menstruar con dolor es un llamado de atención, nos sirve para abrir los ojos y para ver a dónde tenemos que ir. Esto de no normalizar el dolor menstrual lleva a un retraso diagnóstico y ese retraso diagnóstico a inconvenientes que pueden llegar a aparecer en la mujer. Se estima que ese retraso diagnóstico implican 10 años hasta llegar al diagnóstico, 10 años, e implica ver al menos 6 especialistas, 6 ginecólogos, y que todos le dijeron, es normal, y que la misma mamá le dijo, no pasa nada, ya vas a tener hijos y se te va a pasar. Yo tenía y tu abuela también tenía, no te preocupes, visitan a un ginecólogo que mucha idea no tiene o, como todos decimos, cuando vos abrís una puerta, salen un montón de alternativas. Entonces nadie quiere tener la puerta esa abierta. Si yo te pregunto por los dolores, la puerta abierta significa que puedes tener endometriosis y yo debo investigarlo. Volviendo un punto atrás, requiere un tratamiento crónico. Perfecto. Esta misma chica que nos dice que le diagnosticaron hace 3 años endometriosis nos complementa con otro comentario. Dice, solo me dijeron que para embarazarme necesito una fertilización in vitro. Ahora estoy en proceso, primero Dios. El tratamiento de la fertilidad en casos de endometriosis es fertilización in vitro o en qué casos deberíamos pensar en una fertilización in vitro. Bien, bueno, sabemos que la fertilización in vitro es cuando ocurren determinadas cuestiones que impiden, de alguna manera, que en forma natural se unan los óvulos con los espermatozoides. Entonces uno recurre a esa alternativa. Ahora bien, dijimos que esta era una enfermedad crónica y que requiere un tratamiento crónico. Que si yo dejo de darle tratamiento, la enfermedad progresa. Como progresa la diabetes, progresa la artritis reumatoidea, ¿sí? Si la enfermedad progresa, hay posibilidades de que se agrave determinada situación. Nadie se va a morir de esto, ¿sí? Pero que se agrave eso, que se agrave los dolores, que se agrave la situación, que se agrave los problemas de fertilidad. Entonces uno tiene un tiempo prudencial, que son en 6 meses, si no te embarazaste, en forma natural, aunque tenga el diagnóstico clínico de sospecha de endometriosis, yo te suspendo el tratamiento crónico, te dejo que vos recurras al embarazo y si en 6 meses no te embarazaste, tengo que hacer algo con vos. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr que se embarace lo más pronto posible. No puedo pasarme la vida intentando el embarazo porque si no se agrava la enfermedad. Ojo con una situación. También es cierto que para los tratamientos de fertilidad se requiere preparar o captar óvulos, ¿sí? Y aspirar los óvulos, y para eso se estimula con estrógeno, que es como la nafta del fuego en la endometriosis, y puede también esto de hacer las fertilizaciones in vitro agravar la situación. Pero básicamente 6 meses de gracia como para poder en forma natural, espontánea buscar y después de eso nos pasamos al otro. Muy bien. Nos dice Ana Ilia, doctor, un gusto, les saludo desde Perú. Una consulta, ¿puedo quedar embarazada con una sola trompa? Sí, claro. Claro que sí, porque eso sucede con los embarazos ectópicos, que los embarazos ectópicos, digamos, muchas veces el tratamiento es la mayoría de las veces, casi todas, es la salpingectomía, es decir, sacar esa trompa, y quedan con una sola trompa y luego pueden embarazarse, ¿no?
no, no hay un inconveniente. Muy bien, Ingrid nos saluda, doctor, muchos saludos, bendiciones. Alexa Betancourt, muchas gracias por su respuesta. Abigail, ¿cuáles serían los riesgos para concebir para una mujer de 39 años con diabetes? Bueno, en realidad lo que hay que hacer es tener bien o saber bien un poquito cómo está la diabetes, si está controlada. Toda paciente que tiene diabetes tiene un embarazo que va a requerir de ciertos cuidados. Yo no me dedico a la obstetricia, pero ya de por sí forma parte de lo que se llaman los embarazos de alto riesgo. Entonces, como los embarazos de alto riesgo requieren un cuidado especial, habrá que ver en ese momento cómo está su hormona antimileriana para ver la reserva ovárica que tiene, pero básicamente es un control de tipo clínico que se debe hacer para el embarazo posterior. Muy bien, nos saluda también BSC Moki, ahora tiene una pregunta, ahora te la cuento. Alondra, si se tiene hipertensión arterial, ¿sí o sí terminaría en preeclampsia durante el embarazo? Esa me parece la tenés que responder vos, que te dedicás a la obstetricia. Como yo hago ginecología, esas preguntas obstétricas Ok, se me no, complican. no necesariamente, no necesariamente, es algo similar a lo que decía ahorita Javier, depende de muchos factores, pero entre otros, entre más seria haya sido la preeclampsia, si tuvo preeclampsia ya, pues probable que repita. Si es el primer embarazo, pues hay que ver también la edad, las condiciones de peso, qué tan severa es la hipertensión, qué tan bien controlada está, qué medicamentos está tomando, y ahí es donde podemos nosotros definir esto. Pero lo primero que hay que hacer es ir a la consulta con su ginecólogo y con su cardiólogo y decirle, me quiero embarazar, puedo embarazarme, y ellos tendrán que hacerle una evaluación general de sus antecedentes de riesgo, de los medicamentos, de su situación actual, exámenes de laboratorio, y ellos definirán qué probabilidades hay de que tenga una complicación durante el embarazo. EBC Moki, ¿cuáles serían los riesgos de tener un bebé después de tener dos pérdidas con preeclampsia? Bueno, pues justo lo que acabamos de comentar, el riesgo es alto, de primera instancia sería un riesgo alto. Habría que buscar si hay algún factor que no se ha determinado, alguna alteración renal, por ejemplo, pero es una posibilidad alta. Seleni, tengo una pregunta. Tuve 3 años planificando con Depo-Provera. 3 meses, 3 años, 3 meses. Depo-Provera de 3 meses. Y este año en febrero la dejé. En febrero la dejó. ¿Cuándo me voy a embarazar? Bueno, en principio deberíamos esperar un año. Lo Vuelvo que a te sacar, diría, vuelvo a sacar. sí, sí, sí. En principio lo que hay que hacer es esperar un año. O sea, ¿cuándo te vas a embarazar? Ya, si yo tuviese esa respuesta, no estaría acá sentado. Claramente, porque estaría haciendo adivinación, ¿sí? Eh, no tengo. Lo que sí es cierto de que tenés una chance cada 3 meses de poder embarazarte, es decir, que tendrías, si estadísticamente estamos hablando y todo funciona bien 4 veces en el año, entonces tenés que esperar un año para más o menos valorar las posibilidades. Si vos dejaste el Depo-Provera en el mes de febrero, bueno, hasta febrero no haríamos absolutamente nada y después de febrero se conversaría. Sí, claro. El tema que muchas personas creen es que en cuanto terminan un anticonceptivo se Claro. van a embarazar al mes siguiente, y si no se embarazan al tercer mes ya están preocupadas y ya están inquietas. La señora que nos preguntaba, Abigail, que nos preguntaba sobre 39 años y diabetes, dice que la diabetes no está bien controlada. Entonces lo primero que tiene que hacer es ir con un diabetólogo o diabetóloga y que la controlen, estabilicen, porque eso es lo más importante. El embarazo tiene muchos cambios fisiológicos y que pueden afectar el tema de la resistencia a la insulina, de manera tal que sería muy bueno que ella, si desea embarazarse, se embarace clínicamente bien. Perfecto. A mí me dicen, Flores Gutiérrez, a mí me dicen que no ovulo. Me pusieron una inyección y nada. Bueno, si no ovula, lo que hay que plantear también es por qué no ovula, cuál es, digamos, cuál es la base,
Si lo que tiene es una poliquistosis ovárica y tiene, digamos, algunas anovulaciones por eso, si no ovula porque está con un fallo ovárico, habría que estudiar el por qué no está ovulando. Y respecto a la inyección, también habría que saber qué inyecciones. Hay inyecciones que son estimulantes para ovular, que son las que se utilizan para la preparación, en el caso de en las fertilizaciones asistidas, en la fertilización in vitro, uno tiene que captar óvulos, aspirar óvulos de la mujer, entonces se la estimula dándole determinadas hormonas y luego se ponen determinadas otras en formas inyectables como para estimular esa ovulación y así captar. Entonces también hay que saber qué tipo de inyecciones le dieron y cuál fue el objetivo de todo eso. Sí, de acuerdo. Una inyección, de hecho, una inyección no es lo que usamos habitualmente para que ovule, pero No, 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 claro, claro. hay que checarlo. Bien, Javier, te voy a pedir que por favor te presentes nuevamente, nos platiques de tu preparación académica, tu trayectoria profesional y si eres tan amable, compartir algún dato de contacto, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, como lo había dicho al principio, yo soy Javier del Longo, soy médico, ginecólogo y estoy especializado en cirugía mínimamente invasiva y estoy terminando una maestría en endometrosis y en experticias en diagnóstico, en adenomiosis y en tratamiento de la fertilidad y endometrosis. Expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica y trabajo como instructor en cirugía en general en la Universidad Nacional del Nordeste, en los cursos, y también en la UCAMI, que es la Universidad Católica de las Misiones, aquí en Posadas Misiones. Esa era la presentación. Y lo otro era... ¿Algún dato de contacto? Los datos de contacto. Bueno, si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo, si lo van a hacer por Instagram, @jdelongo, que yo respondo todas las preguntas que me hacen allí por el Instagram, y también en el Instagram van a ver muchas cosas sobre endometriosis, desde las destacadas y hasta las que están allí presentes en los posts. También pueden hacerlo por Facebook y me buscan como Javier del Longo, que soy el único que aparezco, o me mandan un mail a @jdellongo, perdón, jdellongo@hotmail.com, que es también la forma. O si quieren ver algún videito, pueden buscarme también en YouTube. Allí va a haber información. Perfecto, muchas gracias. Estamos transmitiendo este live desde la plataforma de Segunda Opinión, .b de Víctor M. de Marín. Es una plataforma dedicada a la salud integral de la mujer. Tenemos presencia en todas las redes sociales con el mismo nombre. Búsquenos en otras redes. Están también las publicaciones de Javier, que amablemente las comparte con nosotros. Entonces nos pueden encontrar en muchos otros sitios. Y estamos haciendo live 2, 3, 4 veces a la semana aquí en TikTok, con muchos temas muy variados en salud, así que síganme por aquí. Ahora, yo te preguntaría, hablamos hace un ratito del diagnóstico clínico de la endometriosis, esto es cuando sospechas de endometriosis porque la mujer tiene mucho dolor menstrual, por ejemplo. ¿De qué otra manera podemos hacer el diagnóstico? Hablabas también de la posibilidad de una cirugía, tomar una biopsia. ¿Nos sirve el ultrasonido? ¿Nos sirve una Sí. radiografía? ¿Nos sirve algún otro estudio? Bueno, en principio, lo primero que te hace sospechar es la clínica, ¿sí? Y ahí en la clínica, como dijimos, era el dolor con el periodo menstrual. Ese dolor a veces se agrava y puede estar durante todo el mes y se transforma en una alergia pélvica crónica, un dolor, digamos, en la pelvis. El dolor que tenga que ver con las relaciones sexuales, ese dolor profundo, a veces en determinadas posiciones sexuales, a veces en todas las relaciones sexuales. Puede haber dolor cuando tenga algún compromiso de otro órgano, entonces dolor, por ejemplo, cuando va de cuerpo, que le llamamos disquesia, o también puede haber dolor cuando orina. Es decir, básicamente el dolor y todas las alternativas que él mismo tiene. También vimos que era la subfertilidad, entonces podemos investigarlo desde ese punto. Una vez que nosotros tenemos esa sospecha clínica, el primer estudio que aparece para el diagnóstico es una ecografía transvaginal. Esa ecografía transvaginal, también tenemos ecografías de diferentes niveles. Hay ecografías que uno los puede pedir por un control y otras ecografías que uno ya le pide que se fije bien
determinados detalles porque la paciente consulta por dolor. A veces, también dentro de esta clínica, algo que nos puede llevar a sospechar, habíamos dicho que ese endometrio fuera del lugar puede localizarse en la pared del útero y allí hace que la pared del útero se quede más rígida y como se queda más rígida, duele con los periodos menstruales, pero también hace que el periodo menstrual sea más abundante, sea más voluminoso. Entonces, a veces esos periodos más voluminosos llevan también a una anemia. Entonces, le pedimos al ecografista que verifique muy bien las características que tiene ese útero, la posibilidad de que diagnostique, hay ciertos signos que ecográficamente en las ecografías de lo que nosotros llamamos de tercer nivel, que son hechas por especialistas, pueden verse, y después las posibilidades de encontrar o quistes endometrósicos, que le llaman quistes achocolatados, es decir, son quistes que tienen sangre adentro, que son muy, muy fáciles de ver hasta por cualquier ecografista. Y después una de las patologías que tiene la endometriosis, que es como la más severa, se llama endometriosis profunda, que es endometriosis que ya va invadiendo otros órganos, que también el dato de importancia es el dolor. Si hay algo que nosotros sospechamos que la ecografía no nos dio y que tenemos dudas con respecto a determinadas cuestiones, ampliamos nuestros pedidos diagnósticos y nos vamos por más y pedimos una resonancia magnético nuclear. Pero sepamos de que como el primer estudio es una ecografía, de allí saltamos a la resonancia magnético nuclear. Y claramente lo acompañamos con estudios en sangre para ver si cómo se encuentra esta paciente en general, clínicamente, para tratar de redondear nuestro diagnóstico. Muy bien, ahora, Javier, el tema el tratamiento, del pronóstico, depende también de qué tan avanzada esté la enfermedad, en dónde se encuentra la enfermedad. ¿Esto qué tan importante es y cómo saberlo? Porque no metemos a todas las personas con endometriosis en el mismo cajón. ¿Cómo definir qué tratamiento le puede ser más conveniente a una persona o a otra? Bien. ¿Qué se trata en endometriosis? En principio habíamos dicho que hay unos quistes que se llaman quistes achocolatados, que son quistes endometriosos, quistes que tienen sangre y que allí tendríamos indicaciones quirúrgicas. O sea, ¿yo cuándo voy a ir a operar a esta paciente? Porque en realidad siempre le voy a dar tratamiento médico, salvo que tenga quistes importantes. ¿Y cuándo decimos que el quiste es importante? Cuando esos quistes endometrósicos, o sea, quistes que se vea por ecografía y o resonancia magnético-nuclear que tengan sangre. Si son mayores de 4 centímetros y que por supuesto al paciente le generan dolor, que era clásico, tiene una indicación quirúrgica. ¿Cuándo más tendría una indicación quirúrgica? Cuando exista un nódulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que esta endometrosis, en los casos más graves, podía generar como un nódulo, algo más firme? Eso genera mucho dolor y puede invadir sobre otros órganos vecinos, sobre el intestino. A veces ese nódulo produce mucho dolor que no mejora con los tratamientos. Cuando yo sé que no mejora, diagnostiqué el nódulo por resonancia o por ecografía, le di un tratamiento específico, vamos a suponer Dinogest, y no anduvo en un plazo de 6 meses, tiene indicación quirúrgica. Okay. ¿Cuándo más tendría indicación quirúrgica? Cuando esa endometrosis ha invadido un órgano, como por ejemplo el intestino, y ha generado una invasión de tal magnitud que afecta la luz, es decir, que disminuye el pasaje, en este caso de la materia fecal, y tiene compromisos en su funcionalidad. De esta manera tiene indicación quirúrgica. Entonces, los endometriomas, los nódulos que persisten con el dolor a pesar del tratamiento, y también cuando hay un compromiso funcional de un órgano. Ok, muchas gracias. Pero entonces queda claro que no todas las pacientes se operan, ni porque tenemos sospecha de endometriosis, ni siquiera porque tiene endometriosis. En un momento con la fertilidad, durante una época, allá por los 80 y 90,
Y quizás a principios de los 2000, en los pacientes que tenían problemas de fertilidad, se les sugería como parte del diagnóstico y o tratamiento hacer una laparoscopía. Hoy ya está descartado, no se usa la laparoscopía para un diagnóstico porque existen un montón de otras formas para llegar a ese diagnóstico. Entonces la laparoscopía está como relegada en el diagnóstico, a pesar de ser como habíamos dicho, el patrón de oro, el gold standard para Sí. la endometriosis, no se usa como un método, o no está indicado como uno de los métodos a tener en cuenta. Muy bien. Acá nos comenta Flores Gutiérrez, a mí me lo deshicieron con medicamentos. Era un quiste de 5 centímetros, estaba escondido y me producía mucho dolor. Bueno, en principio, si es un endometrioma, lo más probable es que el tratamiento haya desinflamado y mejorado, al mejorar la inflamación, también la sintomatología del paciente, pero no remitiría un quiste de 5 centímetros. De Es acuerdo. probable, y lo voy a hacer, eh, a mí me parece logía, es decir, lo que yo estoy diciendo no tiene una validez científica, pero probablemente con ese dato solo, lo que haya tenido era un quiste hemorrágico, es decir, se haya producido una ovulación, se haya generado un quiste hemorrágico que lo midieron, le generó mucho dolor y tenía 5 centímetros, le habrán dado tratamientos probablemente con anticonceptivo y remitió, pero porque ese tipo de sangrado, esa hemorragia que tiene un folículo hemorrágico o un quiste lúteo hemorrágico, sí remite con los medicamentos. El endometrioma no. De acuerdo, de acuerdo. Pensar en que un quiste de 5 centímetros se quite con un medicamento, pues se me hace a mí también muy difícil de pensar. Nos saluda Noora Reyes, ella vive en Cúcuta, Colombia. Muy bienvenida. Si tienen alguna otra pregunta sobre endometriosis, estamos hablando de endometriosis con el doctor Javier Del Hongo, él es ginecólogo argentino, vive en Misiones, Posadas, y es un experto en cirugía de mínima invasión. Y fíjense, lo que acabo de comentar es un experto en cirugía y nos dice que no todas las endometriosis se operan, porque a mí me tocó ver, Javier, acá en el hospital, pacientes que venían cada 3, 4, 5 años a otra cirugía, porque de repente lo que yo veía, lo que muchos médicos manejaban es que la cirugía quedó perfecta y no necesita ningún tratamiento adicional. Váyase a su casa, ya está curada. ¿Cómo ves esa situación actualmente, esa conducta? El paciente hizo una cetoacidosis diabética, lo tuvieron que internar, mejoró clínicamente y se fue de alta. Sin medicamentos porque anduvo muy bien. Sí, muy buena analogía, sí. Es una enfermedad Crónica. crónica, es una enfermedad que es progresiva. Pues sí, no se puede dejar sin tratamiento. Exactamente. Desgraciadamente, Desgraciadamente. muchas personas todavía están en esa situación. Entonces, amigas, amigos, si ustedes, algún familiar, alguna amistad, está en una situación similar y ha pasado por una cirugía y está sin medicamentos, hay que recapacitar en ese tema, pedir una segunda opinión justamente para que esto mejore. Alondra, tener cólicos en la menstruación y algunos meses, muchos gases e hinchazón en el periodo puede ser un dato de endometriosis. Sí, absolutamente, absolutamente. Hay una cosa que tenemos que también tener en cuenta, es que a veces los periodos comienzan, vamos a suponer, a los 12 años, y las chicas presentan dolores con el periodo menstrual en ese momento. Y la primera arma terapéutica son los analgésicos. Entonces uno le puede dar los analgésicos y en ese caso se llama dismenorrea primaria. Es decir, tuvo ese dolor. Pero que ese dolor remite con los analgésicos y pasado un tiempo no los necesita más. Pero hay mujeres que se les dan los analgésicos y a pesar de los analgésicos continúan con los dolores menstruales y que requieren más dosis de analgésicos. Ahí ya deja de ser primario
y pasa a ser probablemente una dismenorrea secundaria, y es secundaria a la endometriosis, como factor principal de ese dolor menstrual. Por eso tenemos que prestarle atención. Y cuando uno analiza la endometriosis, que la diagnosticaron a los 26 años, habitualmente el 40% tenía dolores antes de los 15 años y el 70% tenía dolores antes de los 18 años. Es decir, ya se pasó ese tiempo de gracia del analgésico. Ya lo siguió teniendo. Y comentabas hace un ratito acerca del número de especialistas que puede pasar, 6 médicos, 10 años viendo médicos, y a veces les dicen que es colitis, que es gastritis, que es toda la citis, y se nos va el diagnóstico, ¿sí? Complicado. Ahora, en algún momento de la vida o en algunos momentos de la vida, la endometriosis puede mejorar sin que nosotros demos tratamiento. A veces, como dijimos que hay diferentes tipos de endometriosis, hay algunas que son endometriosis donde hay pequeñas células que se pegaron al peritoneo, a esa bolsita, pero quedan como foquitos chiquititos y que en algunas situaciones la mujer se embaraza y esos foquitos se atrofian con el embarazo y pasó, y quedó allí. Las posibilidades son más bajas, pero sí es cierto que el embarazo cumple un rol terapéutico. ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay una hormona que predomina que se llama la progesterona. La progesterona significa progestar, a favor de la gestación. Y esa progesterona, para que también se entienda, es como el antídoto natural del estrógeno. Entonces la progesterona de por sí es antiinflamatoria. Entonces mejoraría esa situación. Si la mujer además de eso le dio el pecho, tuvo una lactancia, cuando le da el pecho aumenta una hormona que se llama prolactina, y esa hormona hace, entre otras múltiples cosas, además de producir la leche, que se reduzca otra hormona que se llama estrógeno. Y el estrógeno, también lo nombramos, es como la nafta, el combustible, la gasolina de la endometriosis. Si yo le bajo la cantidad de gasolina que le doy, obviamente que también hago que la endometriosis la ponga como, le pongo paños fríos a esta endometriosis. Entonces el embarazo cumple un rol muy importante. Tan importante es que en la historia de los griegos, fue el tema de estos dolores que tenían las mujeres que llevó a una recomendación de que las mujeres deberían embarazarse precozmente, y desde ahí que en nuestra cultura occidental durante muchísimo tiempo las mujeres apenas tenían su periodo menstrual, se casaban y empezaban a tener hijos precozmente. Entonces cuando tenían hijos precozmente no había dolores menstruales, porque se embarazaban, el embarazo era terapéutico, la lactancia, y ya cuando terminaba la lactancia se volvían a embarazar. Eso hacía que se prolongara y que a su vez, si a eso le sumábamos que la expectativa de vida era baja, la endometriosis no aparecía. Y puede disminuir también los síntomas, las molestias, la enfermedad de la endometriosis con el climaterio, menopausia. Sí, sí, claramente el hecho de que la mujer entra en la menopausia, acá tendríamos que la diferencia que tenemos con esas enfermedades crónicas, que esta crónica se cura en la menopausia, porque al no tener el estímulo hormonal, obviamente que ya mejora absolutamente. El único punto que vamos a tener que hacer como una referencia también es con la terapia de reemplazo hormonal. Las mujeres entran en el climaterio, en la menopausia, y presentan sintomatología, es decir, digamos, este síndrome climatérico con muchos sofocos, con sofocos que le impiden tener una vida normal, que no duermen, que no descansan bien, o que uno presume que puede tener otra patología, hay que cuidar los huesos, el corazón, etcétera, y se le da terapia de reemplazo hormonal. No nos olvidemos que la terapia de reemplazo hormonal está basada, entre otras cosas, en estrógeno. Perfecto. Y eso Ahora, sí. otra pregunta acerca de con qué puede mejorar o curarse. Quitar el útero y los ovarios, algún tipo de cirugía más allá del tema del tratamiento de la Es muy, fertilidad. Es muy interesante la pregunta. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado que había una endometriosis, que era la endometriosis del útero, que había penetrado en el útero?
Esa endometriosis que se llama adenomiosis, que no es una endometriosis en sí, es como una prima de la endometriosis, pariente, esa endometriosis, también el gold standard para el tratamiento es la histerectomía. Si yo saco el útero, le saco el punto principal de su dolor en estos pacientes. Ahora bien, si la paciente tiene la endometriosis porque tiene focos en otros lados, con sacarle el útero no mejoro nada, porque el problema es la producción de hormonas. Y se acuerdan que el tratamiento era en estabilizar esas hormonas. Entonces, si me decís cuál sería el tratamiento, en todo caso sería sacar los ovarios, porque si yo saco los ovarios, podría ser como un tratamiento para la endometriosis. Pero tenemos otros problemas ahí, porque si retiro los ovarios, también hacemos una menopausia precoz. Sí, nos pregunta DSXSFPS, así hay algunos nombres aquí, ¿eh? ¿Es cierto que con la dieta mediterránea puede mejorar la endometriosis? Bueno, es cierto que la endometriosis va a mejorar con un montón de cosas y que no solamente con los medicamentos, que sí hay que hacerlo, pero que al igual que en la hipertensión, te dicen, tome enalapril, por ejemplo, pero haga actividad física, duerma bien, un montón de cosas, no coma con sal, baje de peso, etc. En la endometriosis hay que, y no solamente con la dieta mediterránea, y acá también vamos a desmitificar, es una herramienta más la dieta mediterránea. Pero si dijimos que es una enfermedad que es estrógeno dependiente, yo debería tratar de comer productos que sean hipoestrogénicos, es decir, que tengan menor cantidad de estrógeno o relacionados con los estrógenos. Y a su vez, también, como dijimos que era una enfermedad inflamatoria, debería comer cosas que sean antiinflamatorias. Entonces tengo que aumentar el consumo de los omega, reducir el consumo de los procesados, Okay. de las harinas procesadas, reducir el consumo de carne, reducir el consumo de embutidos, nosotros llamamos embutidos a los chorizos, a esas cosas, bueno, reducir el consumo de los pasteles, las donas, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso genera un aumento también de estrógenos a nivel periférico. Porque tienen las grasas también hacen que se sintetice estrógeno. Entonces, como les digo, dieta hipoestrogénica y dieta antiinflamatoria, y como para resumir, la reducción de las grasas, reducción de los procesados, o sea, de las harinas, básicamente, y reducción de las carnes. Muy bien, nos pregunta una amiga aquí, Jamie Perea, ¿puedo quedar embarazada sin estar en mis días fértiles? Bueno, allí vamos a ver. Había un presidente argentino que decía, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. ¿Sí? El tema es así. El óvulo vive entre 8, 24 y hasta 48 horas. Los espermatozoides viven entre 72 y 96 horas. Entonces ahí, si uno saca la cuenta, mientras el óvulo está vivo, pongámosle 24 horas, puede ser fecundado. Fuera de ese término, no. Como el espermatozoide tiene una vida media de 72 a 96, son 4 días. 4 días. ¿Está? Entonces una relación el día 10, vamos a suponer, porque más o menos establemente es el día 14, puede ser fecundante. Pero se ha visto algunos espermatozoides, más de tipo Superman, que pueden llegar a vivir en lo que se llama las criptas vaginales un poquitito más de tiempo y pudiendo una relación el día 7 fecundar. No es lo frecuente, no es lo común, es lo que se sale de la estadística, ¿sí? Se sale de esta curva de Gauss, que puede ser, puede ser. Ahora, habitualmente la recomendación para aquellas que se cuidan con los días son, obviamente, el día de la ovulación, 1 o 2 días después y 4 días antes. Pero como la ovulación no siempre es el día 14, puede ser el día 13, le sacamos un día más, entonces desde el día 9. Pero difícilmente
se van a embarazar si ya pasó la ovulación. Entonces, aquí lo que tendría No, que claro. tener en presente es también que todo esto que tú le comentaste también, pero si ya pasó el periodo de la ovulación, pues muy difícilmente ya se daría el embarazo, digo, a menos que sea un día después. Nos pregunta Naida, permítame tantito, Amalilia, te tengo un par de preguntas nada más, ya Javier, y vamos estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Dice Amalilia, no tengo la regla de hace un mes y medio, me hice una prueba de embarazo, salió negativa, estoy preocupada. ¿Estás estresada? ¿Tuviste algún Está problema? preocupada, no ha menstruado en mes y medio. Claro, pero puede ser que, no esté, que esté estresada. ¿Esto te pasó, es la primera vez que te pasa o ya te ha pasado otras veces de tener estas ausencias? Si no te viene el periodo menstrual, en principio la sugerencia es la consulta con el ginecólogo. Si el test de embarazo es negativo, bueno, en ese caso, de pronto me quedo tranquilo con respecto al embarazo, pero habría que investigar el por qué no te viene. Y ahí empezamos con si esto es frecuente o no, si es la primera vez que te pasa, si estabas estresada, si tuviste alguna pérdida de un familiar del trabajo, lo que fuera que te llevó a tener este trastorno, empezaría por allí. Bien, gracias. De acuerdo contigo, Javier. Hay que ver si es una situación aislada, ese retraso menstrual, que puede ser por muchas causas, o es algo repetitivo. Habría que buscar el diagnóstico, la causa. Nos dice Nadia Cristina, y te va otra pregunta difícil, Javier. Me diagnosticaron adenomiosis y tengo 43 años. ¿Me puedo embarazar? Sí. Ok. Dependiendo de qué, si la pregunta es así, yo te diría que sí, si es por la adenomiosis. Ahora bien, allí se abren las puertas otra vez, porque lo que hay que ver es si digamos, la calidad de los óvulos son buenas. Entonces lo que hay que valorar es la reserva ovárica, que es lo más importante acá. Porque si la reserva ovárica, que se hace con una prueba que se llama HAM, no es buena, entonces tenga o no tenga endometrosis, ya va a haber otra cosa. Respecto a la adenomiosis, la adenomiosis también tiene gravedades. Hay adenomiosis muy graves que dificultan los embarazos. Pero yo no puedo poner un sello de que no te vas a embarazar porque tengas adenomiosis. Habría que ver el grado de adenomiosis tuyo y, por supuesto, la reserva ovárica. Gracias. Nos saluda Imane Kadouri. Ella es una mujer de Marruecos, originaria de Marruecos, vive en España, vive en Murcia, si no mal recuerdo, y nos dice, hola, buenas noches, doctor. Yo en mis días de la ovulación me duelen mucho los ovarios. ¿Es normal? Bueno, también hay que ver, porque una parte del dolor de los ovarios puede ser por la ovulación misma. La ovulación lo que hace es la rotura de un folículo, se libera un líquido, ese líquido puede ser irritante a nivel de esta bolsita que hemos llamado el peritoneo y generar un dolor. Incluso en algunas mujeres pueden tener un poquito de pérdida de sangre el día de la ovulación. Se llama síndrome de Halvan o síndrome de la puesta ovular. La idea es que si tiene ovulaciones dolorosas, siempre, y estas son progresivas, también veamos que no tenga endometriosis. Perfecto. Nos saluda Sirenita del Mar, saludos desde el Ecuador. Dos últimas preguntas, amigas, amigos, ya no queremos extendernos más. Después de Clearview de LH positivo, ¿se está ovulando o cuánto tiempo después? Si es un test como para ver el tema de la temperatura basal o el Clearview para ver qué cosa, para ver la LH. Sí. Bueno, sabemos que si la LH, el pico de LH está relacionado directamente con la ovulación, o sea que hace el pico de la hormona y ovula ahí a las horas. Sí, exactamente. Una vez que sale positivo, en muy poco tiempo puede ovular, en unas pocas horas, 24 horas a lo sumo. Me voy a permitir aquí contestar un poquito para terminar, Javier. ¿A qué se debe un aborto espontáneo? Hay muchísimas causas. Lo más frecuente es que haya una alteración, una malformación que no permitió el desarrollo del bebé. No podemos saber la causa exacta. Disculpe, yo he hecho tratamiento, no quedo embarazada. Sirenita necesita ir con un especialista en
fertilidad, porque aquí no le vamos a poder decir lamentablemente qué esté pasando porque no queda embarazada. Si en un momento dado necesita asesoría, consultoría, escríbame aquí o escríbale al doctor jdelongo@hotmail.com y le podemos dar más información. Pero así con esta pregunta de verdad no es factible. Me duele el ovario cuando me viene, ¿será que me ligué las trompas? No tiene, en términos generales. Me han preguntado eso mucho, que me hice ligadura y después tengo dolor. ¿El dolor menstrual puede deberse a la ligadura o un sangrado anormal debido a la ligadura? Sangrado anormal, no. Dolor, en principio te diría que no. Se ha visto, hay un fenómeno que se llama menstruación retrógrada, que lo tiene el 90% de las mujeres. Y en algunos casos, en las mujeres que tenían endometriosis, como todos los meses un poquitito de la sangre va por las trompas, hace lo que se llama justamente la menstruación retrógrada, en algunas mujeres con endometriosis pueden quedar la sangre dentro de la trompa y generar dolor en estas mujeres. La tasa es realmente muy baja, habría que buscar por otro lado, habría que buscar si esta mujer, que es algo que nos cuesta mucho a los médicos, ya no tenía algún grado de dolor antes de la ligadura y que se exacerbó con eso, ¿cierto? Muy bien. Javier, pues nuevamente darte las gracias. Estamos llegando ya al final y yo quisiera darte las gracias a nombre propio, a nombre de todos los colaboradores de la Plataforma Educativa Internacional Segunda Opinión, que estamos enfocados en la salud integral de la mujer, que estamos trabajando en esta plataforma, TikTok y en muchas otras más. Búsquenos con el mismo nombre, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, y ahí podemos ver muchísimos temas que les son de utilidad, y vamos a platicar con el doctor Javier para invitarlo a otro tema, una serie de charlas. Él tiene muchísimas charlas preparadas, es experto en muchas cosas. Entonces nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Dentro de una hora, si no mal recuerdo, ya no sé qué hora es. Sí, dentro de una hora tenemos aquí un evento más con Vanessa Meneses. Ella es fisioterapeuta, experta en piso pélvico. Vamos a hablar de piso pélvico en una hora. Saludos, muchísimas gracias, buenas noches, descansen. Muchas gracias.